pues se centrifugan las que son necesarias y se introducen las muestras a las diferentes áreas, ¿no? Hasta ahí es la fase preanalítica, ¿ya? Desde que se atiende, se recepciona al paciente, hasta que se introducen las muestras a la fase a las áreas de trabajo. Hasta ahí es fase analítica. Entonces, todo ese recorrido es fase preanalítica. Eso es lo que vamos a ver ahora, qué es lo que pasa con las muestras, cómo nosotros intervenimos en esta toma de muestra, en las recomendaciones, etcétera, de los pacientes. Entonces, los errores analíticos no solo se deben al error instrumental, o sea, no solamente es porque los instrumentos andan mal, ya sea con desperfecto o mal calibrados o falta de calibración. No solamente se deben entonces a los instrumentos, porque en el área preanalítica, donde es la toma de muestra, hay muy pocos instrumentos, ¿verdad? O equipos, ¿no? Solamente van a ver, lo ideal es, hemos hablado, ¿verdad? En infraestructura, lo ideal es que estén los gabinetes de toma de muestra y posterior a esto, un pequeño laboratorio con mesadas, con mesones, donde tengamos la centrífuga y un baño Marías, que serían prácticamente estos equipos, ¿no? Los que tenemos ahí. Entonces, eso dice, ¿no? La bibliografía, que los errores analíticos no solo se deben al error instrumental, también al error introducido, sino también al error que se introduce antes del proceso de la muestra. Y la fase preanalítica está antes del proceso de las muestras, cualquiera sea la muestra, ¿ya? Así sea una muestra forense, una muestra patológica, tiene su fase preanalítica que es antes de la de procesos o fase analítica, ¿no? Procesos donde las muestras sufren transformaciones, ¿verdad? Entonces, procesos o analíticas. Entonces, estandarizar y definir los siguientes protocolos es muy importante, como por ejemplo, la hora de recolección de las muestras, ¿ya? Entonces, tenemos que fijar, organizar al laboratorio cuál va a ser la hora de toma de muestra y según a eso también vamos a destinar o asignar personal a en este horario. Todo laboratorio siempre tiene un horario bastante cargado, donde va la mayor parte de los pacientes, ¿ya? Especialmente la gente por motivos de trabajo, todo a veces está a las 7, 7 y cuarto en el laboratorio. Entonces, la hora en la que un laboratorio empieza pues, a funcionar es 7 de la mañana, ¿no? Y la hora sería de 7 a 9 y 30 es lo más cargado que hay. Entonces ahí yo no voy a designar una sola persona, ¿no? Tengo que designar tal vez 2 o 3 personas, por lo tanto tengo que tener 2 o 3 gabinetes para hacer la toma de muestra, ¿sí? Para que así sea rápido, más fluido y también la gente rápidamente se libere para ir a sus actividades. Entonces es importante estandarizar la hora de recolección de la muestra, la postura del paciente durante la toma de muestra, si este paciente va a estar sentado, si va a estar recostado, si se va a utilizar una camilla, por ejemplo, para pediatría, que es mucho más cómodo hacer la toma de muestra cuando el niño está recostado, se lo puede fijar mejor. También se tiene que definir la temperatura de transporte de las muestras, especialmente de aquellos lugares en que dicen es mi sucursal, ¿verdad? Sin embargo, solamente hacen toma de muestra allí, entonces se llaman tomas de muestras periféricas, ¿ya? Entonces tengo que definir de qué hora a qué hora se va a hacer la toma de muestra allí, en estas zonas periféricas, y a qué hora tiene que partir de allá las muestras para que lleguen al laboratorio central, ¿ya? Entonces, ese trayecto tiene que conservar la temperatura, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, temperatura de transporte, almacenamiento de las muestras. ¿Cómo tienen que venir las muestras? Todo eso vamos a ver acá. Pero se tiene que estandarizar. Entonces, allí también empezarán tal vez de 7 a 9 de la mañana, y ya 9 y media tiene que partir la muestra de allá para que llegue 10 máximo, 10 al laboratorio y pueda empezarse el proceso en serie.
¿ya? Por esa razón, para no estar trabajando uno a uno, que luego vamos a ver por qué es importante que estén todas las muestras y trabajar en serie. Por ejemplo, si yo tengo glicemias, tengo 30 glicemias, ¿no? Empecé a las 10, pero si no estandaricé el horario de, en el que van a venir las muestras que tienen glicemia también de los laboratorios periféricos, pues a las 12, a las 11 otra vez voy a empezar a lanzar glicemia, ¿entiende? Y en la fase de proceso, fase analítica, nosotros vamos a aplicar controles de calidad interno, ¿ya? Esa es una de las razones por la cual las muestras se tiene que estandarizar todo y hacer que todas las muestras lleguen a una hora para empezar a trabajar en serie. Es decir, si tengo 40, pues las 40 glicemias, trabajarlas y no de una en una, ¿ya? Por el hecho de aplicar controles de calidad internos, que luego vamos a ver en qué es importante el control de calidad interno. ¿Por qué se hace importante el control de calidad interno? Entonces, ¿por qué es importante, ¿no?, la aplicación de controles de calidad interno? Porque eso nos van a decir si estamos trabajando bien, ¿verdad? Entonces, en la fase analítica vamos a aprender a hacer el estudio estadístico de los controles de calidad interno, que son los que van a validar nuestro trabajo. Entonces, si yo no estandarizo la entrada de muestras a determinada hora al laboratorio, a cada momento voy a tener que empezar a hacer una glicemia, dos glicemias, y el control de calidad interno, entonces, ¿en qué queda? ¿Entiende? O sea, o no voy a aplicar control de calidad a los otros, ¿y cómo se va? Por ahí me tocan valores demasiado elevados, demasiado bajos, ¿y qué me garantiza que esos estén bien hechos? Nada, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante estandarizar también la entrada de muestras al laboratorio. Luego también hay que estandarizar la preparación de las muestras. Si, por ejemplo, tenemos muestras de las cuales sanguíneas, de las cuales tenemos que obtener suero, entonces estas muestras tienen que pasar primero a hacer una retracción del coágulo, ¿verdad? Y para eso lo ideal es, pues, tener un baño María, como les decía, en el área colindante a la toma de muestra, ¿ya? Que nos permita ayudar a la retracción del coágulo, para que luego no estemos aplicando algunos artefactos a la muestra que pueden dañarla. También tenemos que estandarizar la velocidad y la temperatura de centrifugación en caso de que hayan pruebas que necesitan centrifuga refrigerada, ¿no? De lo contrario sería la velocidad y el tiempo de centrifugación. Acá tendría que agregar el tiempo de la centrifugación. Entonces, la influencia de errores preanalíticos de laboratorio no son de fácil acceso. Entonces les decía que la influencia de los errores preanalíticos de laboratorio no son de fácil acceso. ¿Eso qué significa? Que ustedes en los libros o en los textos no van a encontrar algo que les diga aquí hay un error, aquí vas a cometer un error. No, ¿no? Rara vez se explican en los textos, muy rara vez, y además no específicamente aquí va a haber un error, ¿no? ¿Cuándo vamos a producir o ocasionar los errores o tener errores? Cuando nosotros dejemos de salir, o sea, salgamos del procedimiento que dice las técnicas o el fabricante, ¿entienden? Entonces vamos a cometer errores, o cuando empecemos a trabajar en rutina, ¿no? Nos rutinizamos y luego automáticamente ponemos una muestra, agregamos un reactivo, incubamos o dejamos incubando y nos vamos a la conversa, encontramos con alguien, nos olvidamos del tiempo, de la temperatura, no hay controles, entonces, ¿no? O cuando nos creamos muy a lo sabelotodo, ¿no? También vamos a tener errores, ¿no? Entonces, por eso es importante estandarizar. Pues deben analizarse como fuentes potenciales de variación de los resultados o de los análisis para que el laboratorio pueda valorar el significado y la repercusión de estas en las pruebas. O sea, cuánto influyen los errores de la fase preanalítica
en los análisis que reportamos al paciente y al médico. Ustedes tienen que saber que los análisis no solamente van al paciente, estos llegan al médico, ¿no? Llegan al médico ¿con qué finalidad? ¿Con qué finalidad el médico ha pedido análisis a su paciente? ¿Cómo hace un médico para pedir análisis a su paciente? ¿De acuerdo a qué pide? Según la clínica del paciente. Muy bien, según el estado clínico del paciente, según la sintomatología, o sea, de acuerdo a su diagnóstico clínico de él, ¿ya? Entonces, hay médicos clínicos que son muy buenos, porque estudian bastante la clínica, y entonces basados en los signos y síntomas, ya ellos tienen su diagnóstico y muchas veces solamente quieren corroborar. También hay patologías cuyos signos y síntomas coinciden. Entonces quieren descartar, a ver, ¿de cuál se trata? ¿De lo uno o de lo otro? ¿Ya? Entonces, esos médicos clínicos muy buenos piden muy pocos análisis, muy puntuales, ¿ya? En cambio, aquellos médicos que les falta un poco la clínica, pues están dudando bastante. Entonces vamos a ver el listado largo de los análisis, ¿no? Que si somos laboratorio privado, bueno, nos conviene, ¿no? Entra, va a pagar el paciente, pero no se trata tanto de eso, ¿no? Hay que, el médico también tiene que ver la situación económica y todo del paciente, porque no solamente es el análisis lo que va a gastar el paciente, va a gastar en la consulta de ese médico, en la reconsulta, que hoy en día no hay reconsulta gratuita como era antes, ni siquiera creo que hay rebaja, tienen que volver, ¿verdad?, a pagar otra consulta, en otros estudios y en la medicación, ¿no? Entonces, son muchos los gastos que tiene el paciente y, bueno, tampoco se trata de hacer comercio, ¿no? Entonces, en cambio, cuando las solicitudes vienen en los hospitales, pues, ¿qué va a pasar? Vamos a ocasionar gasto al hospital, ¿no? Si el diagnóstico clínico no está muy acertado, pues es un gasto para el hospital, ¿no? De tantas pruebas que piden. Y muchas veces en el hospital pidieron en la mañana y al día siguiente todavía siguen ahí los análisis, nadie va a recoger. O en la noche están pidiendo nuevamente lo mismo porque no lo fueron a recoger. Entonces, todo eso ocasionamos gasto y, por lo tanto, gasto económico al hospital, ¿no? Es pérdida todo eso. Entonces, ¿qué factores van o contribuyen al error preanalítico? Tenemos, cuando recepcionamos al paciente, ¿no? En el área de recepción del paciente. Él viene con su solicitud médica y podemos tener una incorrecta identificación. Cambiamos los nombres, cambiamos las palabras. Podemos cambiar los nombres, podemos invertir los apellidos, ya sería otra persona, sería la prima de esa persona, ¿verdad? A ver, si por ejemplo a León Santos Georgina se le cambia de apellido y se le pone Georgina Santos León, es su prima, ¿no? Que casualmente se llama Georgina, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que saber mantener los apellidos, el orden de los apellidos. Nuestro país maneja apellido paterno y luego el materno, ¿ya? Ahora, si no hay paterno por X motivo o no quiero llevar el paterno, pues llevo materno, materno, ¿no? Y luego viene recién el nombre, ¿ya? Para eso tengo que corroborar. Por ejemplo, señora, ¿usted es Aracena Aracena? Sí, ¿entiende? Ya no pregunto más porque no me interesa esa parte de esa persona. Mucha gente se molesta, ¿entiende? Pero solamente para corroborar si realmente los dos apellidos es igual, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría, Yareli, con Dorit si usted no comprende bien o no le escucha bien los nombres al paciente? Si no se, o es en un idioma difícil.
¿Cómo va a salir de esto? ¿Cómo va a evitar un error en la identificación del paciente? ¿Sería pedir nueva muestra si no podemos identificar correctamente? Ya, estamos en el momento en que viene el paciente con su solicitud médica, dijimos, y vamos a registrarlo si quieren, ¿ya? Ya sea si tenemos un registro informatizado o tenemos un cuaderno o planillas, estamos en ese momento, ¿ya? No comprendemos el nombre en la orden médica porque ustedes saben que a veces es bastante difícil, ¿no? Leer la letra del médico. Y entonces, y el paciente lo pronuncia, pero a Sí. veces, digamos así, en inglés, es en quechua el nombre. ¿Cómo va a salir de eso? ¿Sería pedir su carnet? Ya, muy bien. Pedir entonces un documento de identidad, un documento en el cual nos permita ver bien la identificación, ¿no? Su nombre completo. Mejor sería si este documento tiene una fotografía para verificar que realmente se trata de este paciente. Porque a veces hay solicitudes muy delicadas que pueden, por ahí se cambian las personas, ¿no? En banco de sangre es estricto que el documento tenga una fotografía porque hay donantes que por necesidad económica pues venden su sangre y donan seguido. ¿Ya? Y a veces se inventan nombres, se cambian de nombres y a veces ven que es otro personal que está atendiendo, entonces rápido y luego ellos van a tener problemas de salud. ¿Ya? Entonces, además que la donación no va a tener la calidad deseada del hemocomponente. ¿Ya? Por todas estas razones se pide un documento con fotografía. Entonces, en nuestro laboratorio también, si el análisis, por ejemplo, que piden es bastante delicado, pues tendría que ser también así. Entonces, pedimos eso. O si él no trajo el documento de identidad, ¿cómo va a solucionar eso, Ronaldo Paca? Ya, su pantalla, Ronaldo. Su pantalla, Ronaldo. Un acompañante. Entonces, lo más ideal es que ustedes le pasen un papel y le digan, por favor, escríbalo acá. ¿Ya? Cuando no se comprende, cuando es un nombre extraño o raro por el lenguaje, qué sé yo, es mejor pasarle un papel y que él lo escriba. Y incluso cuando piden factura, ¿verdad? Pasar el papel y allí colocan el NID como quieren todos, ¿no? Entonces, ahí pasarle esto para que pueda escribir bien su nombre. En caso de estar en una sala, Gabriel Victoria, en un hospital, ¿cómo usted va a corroborar la identidad del paciente? Usted está encargado de ir a tomar muestra a la sala de neurología. Ah, no escucha. ¿Cómo corroboraría? Porque tenemos, ¿verdad? Las enfermeras han traído la solicitud de toda su sala, ¿verdad? Temprano, para que el personal luego ya parta a las salas a hacer la ronda de toma de muestra, ¿no? Entonces yo tengo que corroborar, yo no puedo ir a ciegas, entro y entro directamente a la sala a la toma de muestra. Tengo que corroborar primero la identificación, ¿no? Sí, ¿Cómo voy a corroborar? depende de si el paciente está, porque no creo que el paciente tenga sus datos ahí, ¿no? Porque, o sea, sus documentos de identidad, ¿Ya? no sería eso, pero no se me ocurre ¿Qué otra otro forma. documento más hay en sala? ¿Qué manejan los médicos? El registro, Pues
¿El número de cama sería, Número doctora? de cama. Sí, también que viene en orden médica, pero la identidad del paciente. Tiene la Historia receta de clínica. pago igual, doctor. En la historia clínica, ¿no? En la historia clínica, si no hay la historia clínica, ahí no está a nuestro alcance. También hay identificación en las camas, ¿no? Ya sea a la cabecera o a los pies, está la identificación. Yo leo, sin embargo, yo le tengo que preguntar al paciente. ¿Por qué? Porque por ahí acaban de dar de alta a ese paciente, por ahí lo movieron y se lo llevaron a hacer algún estudio, o lo llevaron fuera del hospital a hacer un otro estudio, y alguien pues se sentó y ustedes van a creer, recuéstese, le voy a tomar la muestra, ¡pum! Y empieza a tomar la muestra a otro enfermo que por un caso se sentó allá, ¿entienden? Entonces, tienen que corroborar. Si no está la persona, o perdón, no hay esa identificación en la cama y el paciente está inconsciente o está descompensado, entonces está tal vez algún familiar, la enfermera o el residente, ¿no? Pero se tiene que confirmar, ¿ya? Ahora, ¿cómo confirmarían ustedes el nombre del paciente? ¿Cómo le van a preguntar al paciente? Es un paciente descompensado. Si ustedes le dicen, usted es Juan Pérez, va a decir él, y va a sentar la cabeza, usted, es él, toma la muestra. ¿Cómo es lo ideal para corroborar la identificación? ¿Cómo se llama usted? ¿No? ¿O cuál es su nombre? Por favor. Entonces, la persona va a pronunciar su nombre. Y ahí ustedes van a corroborar que se trata de él. Pero si usted le dice, ¿usted es tal? Pues él puede decir sí.